Mis hermanos quieren quedarse con mi casa. Todo comenzó cuando mi abuela falleció el invierno pasado. Fue doloroso, pero sabía que estaba en paz después de una larga enfermedad. Lo que no esperaba era el testamento. Me dejó su casa, la misma en la que crecí. Mis hermanos, en cambio, recibieron ahorros y algunas joyas. Al principio no lo entendí. ¿Por qué solo a mí? Pero recordé que, mientras ellos se mudaron lejos, yo siempre estuve ahí para ella, llevándola al médico, haciendo sus compras, acompañándola en sus últimos años. Pensé que mis hermanos lo entenderían, pero me equivoqué. La primera llamada fue de mi hermano mayor, Carlos. Oye, ¿en serio te quedaste con la casa? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Su tono no era de curiosidad, sino de reclamo. Le expliqué que era decisión de la abuela, pero no pareció importarle. Eso no es justo, todos somos familia, insistió. Colgó molesto, y supe que esto no terminaría ahí. Luego vino mi hermana, Ana. Mira, entiendo que la abuela te quería mucho, pero ¿y nosotros? Hablaba con esa voz dulce que usa cuando quiere algo. Podríamos venderla y repartirnos el dinero, sugirió. Me dolió. Esa casa tenía recuerdos de toda nuestra infancia. No quiero venderla, Ana. Quiero quedármela, le dije con firmeza. Hubo un silencio incómodo antes de que murmurara un bueno, ya veremos. 2 semanas después, llegó la bomba. Un abogado me contactó. Mis hermanos estaban impugnando el testamento. Alegaban que la abuela no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Me temblaron las manos al leer los documentos. ¿En serio iban a llegar tan lejos? Esa noche, me senté en el porche de la casa, mirando el jardín que tanto cuidaba la abuela. Recordé cuando nos escondíamos ahí, jugando a las escondidas. Ahora, ese mismo lugar se convertía en un campo de batalla. Lo peor era saber que, si perdía, tendría que venderla. No solo perdería un hogar, sino también los últimos pedazos de ella. Decidí luchar. Contraté a un abogado y reuní pruebas, cartas de la abuela, testimonios de vecinos, incluso videos donde ella hablaba clara y coherentemente. Pero cada paso legal era agotador, no solo económicamente, sino emocionalmente. Mis hermanos dejaron de hablarme, excepto para discutir por la casa. Las reuniones familiares se cancelaron. Los mensajes de grupo quedaron en silencio. Me sentía traicionado. ¿Era una casa más importante que nuestra relación? Un día, mi tía Marta, la hermana menor de la abuela, me llamó. Ellos están equivocados, pero también tienen miedo, me dijo. Miedo a quedarse sin nada, a que tú te quedes con todo. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era solo codicia? ¿O había algo más? Tal vez ellos sentían que la abuela los había rechazado al no dejarles parte de la casa. Pero, ¿justificaba eso querer quitarme lo que era mío? El juicio se acercaba, y la presión aumentaba. Mis amigos me decían que no cediera, que era mi derecho. Pero cada noche, soñaba con la abuela, mirándome con tristeza. No dejes que esto los destruya, parecía decirme. Me despertaba con el corazón acelerado, sin saber qué hacer. ¿Debía pelear hasta el final? ¿O había otra manera? Justo cuando pensé que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. Fue mientras limpiaba el ático, buscando más pruebas para el juicio, que encontré la caja. Una caja de madera vieja, con el nombre de la abuela tallado en la tapa. Dentro, entre fotos amarillentas, había un sobre con mi nombre. Mis manos temblaron al abrirlo. Era su letra, escrita poco antes de morir. Querido nieto, si estás leyendo esto, es porque mis otros hijos te están dando problemas. Leí con avidez, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. No lo hacen por maldad, sino por dolor. Creen que al dejarte la casa, los estaba rechazando. Cada palabra era como si ella estuviera hablando directamente a mi corazón. Te la dejé a ti porque fuiste mi sostén hasta el final. Pero por favor, no dejes que esto rompa la familia. La carta caía de mis manos cuando escuché pasos en las escaleras. Era Carlos. Había venido sin avisar. Nos miramos en silencio. ¿Qué haces aquí?, preguntó, mirando la caja abierta. En lugar de enojarme, le mostré la carta. Ella sabía que esto pasaría.
Él la leyó con expresión cada vez más tensa, hasta que finalmente rompió a llorar. Dios mío, pensé que ya no le importábamos, confesó entre sollozos. Esa tarde, llamamos a Ana. Los tres nos reunimos en la cocina, donde tantas veces habíamos merendado de niños. Les leí la carta en voz alta. Ana no pudo contener las lágrimas. Siempre creímos que te prefería a ti, admitió. Pero ahora veo que solo estaba agradecida. Por primera vez en meses, hablamos sin gritos. Sobre nuestros miedos. Sobre lo que realmente significaba la casa. Carlos fue el primero en disculparse. Nos cegó la envidia. Perdón por el juicio. Ana asintió. No queremos quitarte tu hogar. Solo queríamos sentir que también éramos importantes. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. ¿Y si la casa sigue siendo mía, pero la convertimos en algo para todos? Les propuse crear un espacio familiar. Mi departamento arriba, y abajo un lugar donde pudiéramos reunirnos. Podría ser como cuando éramos niños, dije, donde celebremos Navidades, cumpleaños. Vi cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a esperanza. 2 meses después, el juicio se canceló. Mis hermanos retiraron la demanda. En su lugar, firmamos un acuerdo familiar. La casa sería mía, pero siempre abierta para ellos. Carlos ayudó a reparar el tejado. Ana diseñó el jardín, como a la abuela le gustaba. Poco a poco, la casa volvió a llenarse de risas. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que la abuela no solo me dejó una propiedad, me dio la oportunidad de sanar lo que se había roto. Mis hermanos y yo, ya no somos aquellos extraños que se peleaban por papeles. Volvimos a ser familia, aunque ahora de una manera más honesta, más humana. A veces, cuando estoy solo en casa, siento que la abuela está aquí, en el aroma a galletas que aún persiste en la cocina, en el crujido de las maderas que tantas veces la oí quejarse que había que arreglar, y sobre todo, en la paz que ahora habita entre nosotros. Aprendí que las herencias no son solo sobre bienes materiales, son sobre el amor que perdura, incluso cuando quien lo dio ya no está, y que a veces, lo que parece un problema, es en realidad una oportunidad para recordar lo que realmente importa. La casa sigue en pie, la familia también, y en el centro de todo, el legado de una mujer sabia que supo, incluso después de partir, cómo mantener unidos a los que ama. 1 año ha pasado desde aquel conflicto. La casa huele a pintura fresca y a galletas de canela. Hoy es el aniversario de la abuela, y mis hermanos vinieron temprano, como solíamos hacer cuando ella vivía. Carlos trajo las herramientas para terminar de arreglar el porche trasero. Ana llegó con flores para el jardín. Mientras trabajamos, noto cómo ya no hay tensión en nuestros silencios. ¿Recuerdan cuando la abuela nos escondía caramelos en este armario? Swing, dice Ana de pronto. Riendo, Carlos saca un viejo frasco de galletas donde, efectivamente, encontramos unos chocolates envueltos. Esa vieja tramposa seguía escondiendo dulces hasta el final, dice entre risas. Por un momento, los tres somos niños otra vez. Al atardecer, nos sentamos en el jardín con una taza de chocolate caliente. Nunca les mostré esto, digo sacando un cuaderno viejo de la abuela. Sus ojos brillan cuando reconocen su letra. Es su libro de recetas, pero también de pensamientos. Miren esta página. Señalo donde escribió. Hoy Carlos me llamó solo para saber cómo estaba. Ana envió fotos de los niños. Mi nieto menor vino a arreglar mi radio. Soy la mujer más rica del mundo. Ana llora en silencio. Carlos aprieta mi hombro. Ella nunca nos comparó, susurra Ana. Solo valoraba lo que cada uno podía dar. Esa noche, cocinamos juntos su receta de lasaña favorita, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Al terminar, Carlos propone algo inesperado. Deberíamos hacer una cena familiar aquí cada mes. Ana añade entusiasmada. Y que los primos conozcan esta casa como nosotros la conocimos. Asiento emocionado. Por primera vez, la casa no es mi herencia, sino nuestro hogar. Hoy, cuando paso por el pasillo, me detengo frente a la foto de la abuela en la pared. Lo lograste, vieja terca, le digo en voz baja. Nos uniste incluso después de irte. El marco tiene un poco de polvo,
pero su sonrisa sigue brillando igual. Aprendí que las casas no se miden en metros cuadrados, sino en memorias compartidas. Que los testamentos no definen el amor, solo lo materializan momentáneamente. Y que a veces, lo que parece el final de una familia, es solo el comienzo de una nueva forma de quererse. Mis hermanos ya no discuten por la casa. Ahora discuten sobre qué color pintar el dormitorio de invitados, sobre si poner césped artificial o sembrar flores en el jardín. Pequeños desacuerdos cotidianos que, curiosamente, nos han unido más que nunca. La abuela tenía razón. No se trataba de la casa. Se trataba de no perdernos los unos a los otros, de recordar que la familia no son paredes que nos separan, sino puertas que siempre pueden volver a abrirse. Hoy, cuando apago las luces de la casa por la noche, ya no siento el peso de la responsabilidad sola. Sé que si mañana el techo gotea, Carlos estará aquí con sus herramientas, que si el jardín se seca, Ana llegará con sus semillas, y que cuando los días sean difíciles, tendré este refugio que la abuela no solo me dejó a mí, sino que, en su sabiduría, supo que terminaría siendo para todos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos vendido la casa. Habríamos tenido más dinero en el banco, sí, pero mucho menos amor en nuestros corazones, menos tardes de risas en la cocina, menos recuerdos por crear. La abuela no me dejó una simple propiedad. Me dio la oportunidad de aprender que el verdadero valor no está en los ladrillos ni en los papeles notariales, sino en esos momentos cotidianos, donde, sin darnos cuenta, seguimos construyendo juntos el hogar que ella siempre soñó para nosotros.